Esguinces. También conocidos como torceduras, los esguinces se definen como un desgarro, estiramiento o lesión de los ligamentos que se ubican alrededor de una articulación o bien unen dos huesos que forman una articulación. Normalmente, esta afección se genera cuando el paciente realiza un excesivo estiramiento o siempre que una articulación se sitúa en una posición anormal. Básicamente, esto se debe a que los ligamentos están formados por fibras que, aunque son muy resistentes, tienden a presentar rupturas cuando se fuerzan hasta el límite o al ser impactadas por un movimiento brusco. Como consecuencia, los esguinces articulares ocasionan gran dolor, al igual que hinchazón y rigidez. Tomando en cuenta que dependiendo de las molestias que se desencadenan, existen 3 grados de gravedad que clasifican a los esguinces en términos médicos, y estos son: grado 1. En este caso, se produce la distensión de los ligamentos o una parte de estos, sin provocar roturas o arrancamiento de los mismos con respecto al hueso. Por ende, no existe laxitud articular asociada y gracias a ello, el paciente solamente presentará un dolor leve con tenue intensidad variable y un proceso inflamatorio ligero, además de que cuenta con la posibilidad de realizar movimientos completos y o normales. Grado 2. Se trata de una rotura parcial del tejido ligamentoso. Como consecuencia, el estado patológico del individuo afectado desencadena un intenso dolor acompañado de una hinchazón mucho más acentuada en comparación con los esguinces de primer grado. Sumado a esto, presenta diferentes niveles de tumefacción y deformidad o equimosis, razón por la cual no logra realizar movimientos con normalidad en la zona traumada. Grado 3. Este es el grado de esguince articular más grave de todos, ya que conlleva a una rotura completa de la porción ligamentosa que incluye arrancamiento con respecto al hueso conectado allí. Por esto, el paciente experimenta un dolor vivo, inflamación prominente y deformidad acentuada, al igual que una importancia funcional de la articulación que ha recibido el desgarro, por lo cual es susceptible de tratamiento quirúrgico para poder componer el ligamento lesionado. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de sufrir un esguince o torcedura? Los esguinces son originados cuando alguna articulación traspasa el límite máximo permitido del movimiento, por lo que el ligamento que recubre los huesos sufre un estiramiento por encima de sus posibilidades hasta la distensión, desgarro y rompimiento, los cuales básicamente son realizar movimientos bruscos y o excesivos, especialmente con alguna carga que aumenta la gravedad del esguince. La fatiga o el cansancio presente en los músculos también estimulan la aparición de esguinces, ya que esto no proporciona un buen soporte para las articulaciones y tienden a tensarse hasta generar una lesión. Otro de los factores de riesgo más comunes hace referencia a las condiciones ambientales, pues las superficies con desniveles o resbaladizas incrementan las probabilidades de sufrir estas torceduras. Si existen traumatismos, también es posible que produzcan esguinces. Normalmente, esto es causado por accidentes o impactos en las articulaciones. El uso de un calzado inadecuado se considera otro motivo por los que las personas tienen riesgos de sufrir un esguince, ya sea en el tobillo y pie, en la rodilla o en la pierna, por ejemplo. Se distingue que la inmovilización prolongada, que consiste en la escasez de ejercicio físico y contribuye al sedentarismo, causa los esguinces en diferentes partes del cuerpo, ya que las articulaciones se vuelven más vulnerables. Las personas con sobrepeso, por lo general, tienden a sufrir esguinces en sus rodillas y tobillos. Otro motivo para estas torceduras es la edad, dado que a mayor edad existe mucha más rigidez y por ende los movimientos toscos no son tolerados. Principales signos y síntomas que nos advierten que tenemos un esguince. Dependiendo de los grados de gravedad que pueden desatar los esguinces o torceduras,
se percibe un cuadro sintomatológico preciso a partir del cual es posible asegurar que se trata de este tipo de lesión, en vista de que suele confundirse con otros padecimientos similares. Resulta de gran importancia saber cuáles son los signos que advierten la manifestación de un esguince en el tobillo, pie, pierna, rodilla, de hombro, de codo, cervical o intercostal. Dolor articular o muscular. Sin duda es el principal síntoma de esta afección y se caracteriza por mantenerse constante debido a la inflamación o a la rotura parcial que se genera. Mientras el esguince presente un mayor grado, el dolor es más severo e incluso puede desencadenar un fenómeno de hipersensibilidad o un intenso dolor al mínimo roce de la articulación impactada. Edema o hinchazón de los tejidos. Una vez se manifiesta el esguince, se provoca la rotura de los capilares sanguíneos y así el líquido sinovial de la articulación lesionada se acumula en la cápsula articular, por lo cual incrementa el tamaño de la articulación y ésta exhibe un aspecto deformado porque se desplazan las articulaciones de los huesos entrelazados a ella. Rigidez articular. Se refiere a un síntoma que ocasiona la pérdida del rango de movimiento y, en efecto, suscita una notable dificultad para mover la articulación porque tiende a sentir una dolencia acentuada, la cual es causada por la inflamación que se presenta en la zona afectada principalmente. Inestabilidad funcional limitada o anulada. Otro signo de un esguince o contractura se basa en la impotencia de la función del apartado articular que causa el cese de actividades habituales. Por este motivo, los ligamentos obtienen un daño que no les permite proporcionar la resistencia habitual. Si se trata de un esguince en el tobillo o la rodilla, este síntoma genera la imposibilidad de caminar. Hematomas o equimosis. También es posible que la zona inflamada a causa del esguince presente hematomas a las pocas horas de sufrir la lesión. Esto dado que el impacto rompe algún vaso sanguíneo y como consecuencia aparece un área punteada rojiza en la parte afligida. Por ende, conforme va desapareciendo la afección, el color de la piel presentará cambios. Sensación de calor en la región estropeada. En algunos casos, el paciente puede sentir calor o un aumento de temperatura en la zona que ha sido lesionada, ya que como hay acumulación de sangre en la parte de la articulación, esto produce un incremento del calor. ¿Qué métodos de prevención para los esguinces son los más efectivos? Afortunadamente, así como hay ciertas maneras de calmar el dolor y las molestias que aparecen cuando se presenta un esguince, también es posible que las personas eviten esta afección al tener en cuenta los métodos de prevención más efectivos que se conocen al respecto. Mantener una actividad física habitual y saludable que se realice de manera gradual es una de las principales técnicas para no sufrir un esguince, dado que el sedentarismo se considera un factor de riesgo para esta patología. Así como es relevante ejercitarse, también es primordial que las personas hagan un calentamiento previo a la ejecución de prácticas deportivas. De lo contrario, los ligamentos serán más susceptibles a revelar torceduras o lesiones. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.